Durante años las mujeres en Argentina pelearon por el voto femenino. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el primer gobierno del general Perón para acceder a ese derecho básico. Ocurrió en 1947 gracias a la gestión y al lobby de Eva Perón. Lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de esta edición de Documenta es precisamente eso. La lucha de las mujeres para llegar al voto femenino y cómo Eva Perón encabezó esa lucha para acceder a un derecho básico y fundamental en cualquier sistema democrático. Era un eufemismo porque las mujeres no podían votar. Entonces, hablar de voto universal dejando de lado a las mujeres, verá que la historia no termina ahí. En 1926 hubo una reforma al Código Civil donde se le dio a las mujeres ciertos derechos civiles, pero no podían votar, lo cual esto demuestra cómo estaban limitadas las mujeres para tener representantes y poder ejercitar un derecho básico a un sistema democrático, designar a sus legisladores, gobernadores, intendentes o al propio presidente de la nación. Ahora, claro, estas decisiones políticas tenían detrás un contexto, yo te diría, hasta ideológico. Para la época hubo un varón de la política que planteó lo siguiente, escuchá con atención. Las mujeres, decía este varón político, no pueden votar, porque votar implica pensar. Si a las mujeres la sangre le va a la cabeza porque están pensando, se le puede secar los ovarios. Si a las mujeres se les secan los ovarios, no pueden tener familia, que en definitiva, según este varón y la conciencia social de la época machista, servía para establecer que las mujeres solamente podían tener hijos o tender las camas. Entonces, si le dábamos la posibilidad de votar, pensaban, se les secaban los ovarios y la Argentina en definitiva corría peligro. Bueno, este tipo de pensamiento dominante era el que enfrentaban las mujeres de la época para quebrarlo y en definitiva ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que pasó? Apareció una mujer con mucho poder. Esa mujer era Eva Perón, que al lado del general Perón hizo una reforma básica para las mujeres y la institucionalidad argentina. De eso vamos a hablar después de la tanda, cuando pongamos al aire el segundo bloque de este documental exclusivo que se llama El voto femenino. En febrero de 1946, Juan Domingo Perón triunfó en las elecciones. Asumió la presidencia el 4 de junio. Ese mismo día, su esposa, Eva Duarte, se convirtió en primera dama y desde allí comenzaría a trabajar para conseguir el voto femenino. La lucha de la señora Eva Perón para llegar al voto femenino fue muy difícil. Fue muy difícil porque no era tan fácil como la gente supone, que ella nos dio el voto femenino a través de Perón, con las leyes y todo. No, era la lucha de la oposición. En la década del 20 en la Argentina se leía a un señor que se llamaba Le Bon de apellido, que había hecho un libro sobre la psicología de las masas y estaba convencido que a las mujeres no había que darles enseñanza superior porque eso iba a provocar la degeneración de las razas. Es decir, porque tanta energía en la cabeza iba a sacar energía al útero y que entonces los chicos iban a venir mal hechos. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Con amplia mayoría peronista en ambas cámaras, el 9 de septiembre de 1947, a exactamente un mes del regreso de Evita de su gira por Europa, la ley que otorgaba el voto a la mujer, presentada por el senador Lorenzo Soler, fue aprobada y sancionada por el Congreso de la Nación. Soler impuso el proyecto que él había presentado, que fue en septiembre de 1947, creo que fue el 9 de septiembre del 47, y se aprobó la ley 13.010, después de muchas peleas y discusiones. La vida daría por Evita y por Perón, que mañana en la Junta hará valer sus ideales para que sigan triunfando.
triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada. Y llega la señora Evita, divina como siempre. Pero tenía algo extraño. Tenía... su color era medio rosadito. Entonces, divina. Y se empiezan a mover ahí, ¿qué pasaba? Estaba con fiebre. Entonces se acerca el doctor Milasquía, le alcanza un termómetro y tenía 39 grados de fiebre. Pero ella se quedó ahí, estoicamente esperando el resultado del voto femenino. La calle era un hervidero hasta que se sancionó la ley. Y bueno, los que eran antiperonistas votaban en contra, pero las mujeres querían el voto de todas maneras. La cuestión es que se aprobó, porque tenían mayoría en la Cámara, y fue promulgado un poco después, creo que a fin de mes, en septiembre, en la Plaza de Mayo. Después el general Perón, en la Plaza de Mayo, le agradece a esta mujer maravillosa, dice el general, el esfuerzo que había hecho para poder lograr el voto femenino. Fue un gran acto donde se promulgó la ley. Habló Perón, habló Evita, qué sé yo, y se hizo se llenó la Plaza de Mayo de mujeres y de gente que festejaba el asunto, y quedó ya sancionada y promulgada la ley. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Fue el logro de todas las que empezaron a luchar desde comienzos del siglo, porque pasó más de medio siglo hasta que se logró eso, hasta que se consiguió eso. Es decir, que ya había un clima y había una conciencia de que las mujeres vivíamos una situación de injusticia que no podía continuar. Yo creo que el logro del voto femenino se lo debemos a Evita, que era una mujer del temple. Yo la conocí, e incluso trabajé con ella. Y me parece que fue un avance muy importante. Perón le atribuyó a su mujer, Evita, el haber promovido esa ley. Pero yo creo que a Evita no le importaba mucho del voto femenino, excepto en el sentido de que sumaba votos a su marido. Y después la inteligencia de los políticos, como fue Perón y como fue Evita, que tuvieron la idea de, que había llegado el momento de hacerlo. Y lo hicieron. Estuvieron muy oportunos con eso. En muchas leyes, de las que tenía el general, que teníamos, que nosotros, eran leyes socialistas, no nos engañemos. Entonces Perón vio que eran útiles al país y esas las reflotó. Y yo a veces hago la comparación que cuando hay un partido de fútbol y hay 22 integrantes de los distintos equipos que corren atrás de la pelota, hacen lo mejor que pueden, pero el que pasa la historia, el que sale en la tapa de los periódicos, es el que hace el gol. Y el gol lo pudo hacer Eva, que tenía el poder y las ganas en aquel momento.